Bien, ahora vamos a comenzar con el punto número 8 y que el Rab Michael Lightman tituló Bien está lo que bien acaba. Y empieza con unas palabras, destacando unas palabras que vamos a leer a continuación. Dice, un optimista, según el diccionario de la Real Academia Española, significa alguien, entre comillas, que propende a ver y juzgar las cosas en su aspecto más favorable. De acuerdo a esta definición, dice el Rav Lightman, los cabalistas no pueden ser considerados optimistas, ya que saben de hecho, es decir, comprobado en ellos, que todo terminará bien y que nos espera el mejor final posible a toda la creación en todos sus niveles espirituales y corpóreos, en todos los tiempos y desde la concepción de la creación hasta la eternidad. Y comienza el discernimiento del capítulo. Si leemos, dice el Rab, con atención los textos cabalísticos auténticos, descubriremos que, según la Kabbalah, no hay ni hubo mal alguno en toda la realidad de su creación. Grandes cabalistas como el Rabbi Shimon Bar Yochai, que le decían el Rashbi, el sagrado Ari, y el Rabbi Yehuda Ashlar, que le decían el Bala Sulam, que alcanzaron la cima de la escalera espiritual, percibieron el pensamiento mismo que inició toda la creación. Y de aquel apéndice declararon que no hay, no hubo y nunca habrá ningún mal en toda la realidad. Para ayudarnos a entender cómo llegaron a tales conclusiones, que a juzgar por el mundo de hoy no coinciden con la realidad, dice el Rab, ellos escribieron libros que explican el proceso de la creación y el pensamiento detrás de esta. En el ensayo de La esencia de la religión y su propósito, escribió el Rabbi Yehuda Ashlag que para percibir la realidad correctamente, no tenemos que examinarla con nuestra perspectiva presente. No tenemos que examinarla con nuestra perspectiva presente, sino comenzar por alcanzar el propósito de la realidad. ¿Para qué es esta realidad? ¿Qué propósito tiene el que yo esté percibiendo esta realidad? Luego, dice el Rab, con este conocimiento, él, el Bala Sulam, aseguró que veremos nuestro mundo con nuevos ojos. A continuación, se encuentran las palabras del Bala Sulam del ensayo mencionado, La esencia de la religión y su propósito, que provocan reflexión. Dice así, observando los sistemas de la naturaleza, entendemos que cualquier criatura, ya sea del nivel inanimado o del nivel vegetativo
o animal, incluso hablante, se encuentra bajo una supervisión determinada. ¿Qué es esto de supervisión determinada? Es decir, un crecimiento lento y gradual por un desarrollo de causa y efecto, como la fruta sobre el árbol que está guiada por la dirección favorable para su objetivo final. ¿Cuál es su objetivo final? El de ser una fruta dulce y exquisita. Y remata aquí. Ve y pregúntale a un botánico cuántas son las fases que sufre esta fruta desde que se hace visible hasta que llega a su madurez. No solo que sus fases anteriores no muestran ninguna prueba de su dulzura y ninguna prueba de su delicadeza final, sino como para enfadar, estas fases muestran la forma opuesta al resultado final. Es decir, cuanto más dulce la fruta es a su final, más amarga se encuentra en las fases más tempranas de su desarrollo. Y sigue el Bala Sulam. Pues lo mismo ocurre con la especie del animal y el hablante. Porque la bestia que tiene una capacidad mental limitada en su madurez no se encuentra tan incapacitada mientras se va desarrollando. De lo contrario, el ser humano alcanza una gran capacidad mental en su madurez, pero sufre de una incapacidad mental mientras se va desarrollando. Y, por ejemplo, al becerro se le llama un toro porque tiene la fuerza de pararse sobre sus patas y caminar, cuidándose de cualquier daño con el que se encuentre en el camino. El ser humano recién nacido se encuentra postrado como si estuviera desprovisto de sentidos en diferencia a ese toro. Y si alguien que no conoce las costumbres de este mundo observara a estas dos criaturas recién nacidas, es decir, el becerro y el ser humano, pues seguramente diría sobre el humano recién nacido que no valdrá para nada. Y sobre el becerro recién nacido dirá, he aquí, nació un gran campeón. Así, se resalta a la vista que su dirección o la dirección superior sobre la realidad que él ha creado se manifiesta como una dirección guiada, independientemente del orden de las fases de desarrollo, ya que éstas tienden a engañarnos, impidiéndonos entender su objetivo, estando siempre en un estado opuesto a su forma final, estando siempre en un estado opuesto a su forma final. Es sobre tales asuntos que decimos, la experiencia hace al sabio, porque solo el que posee experiencia, o sea, el que tiene la oportunidad
de examinar a la criatura en todas sus fases evolutivas hasta su término, puede aquietarnos ante aquellas imágenes defectuosas en las que se encuentra la criatura durante su desarrollo, manteniendo la fe en su madurez digna. Así, se ha mostrado a fondo la conducta de su providencia en nuestro mundo, con un cuidado puramente útil, en el que el atributo de calidad no se evidencia antes de la llegada de la criatura a su culminación, a su madurez final. Al contrario, esto más bien acostumbra tomar una forma corrupta ante los ojos de los espectadores. Por eso se dice de ahí que Dios siempre otorga el bien a sus criaturas, solo que este bien llega por vía de una providencia guiada. Punto o capítulo número 9. Descifrando el secreto de la felicidad. Primera parte. Dice así, en la Kabbalah, la felicidad deja de ser un misterio. Este concepto de la felicidad, que para muchos es una simple idea vaga, puede fraccionarse para analizar sus componentes y poder entenderlo. Y de la misma manera en que tenemos la fórmula E igual a mc2, que la energía es igual a la materia por la velocidad de la luz al cuadrado, existe también una fórmula para alcanzar la felicidad duradera. Y comienza el rap diciendo, piensa rápido, ¿qué es lo que te haría realmente feliz? Con este encabezado daba inicio el artículo que apareció en la revista Newsweek en su edición de mayo de 2007, dedicada al tema de la felicidad. Reconocidos psicólogos internacionales, sociólogos, biólogos, economistas, intentaron dar respuesta a la eterna pregunta: ¿cuál es el secreto de la felicidad? O más directamente, ¿qué debemos hacer para alcanzar la felicidad? Subtítulo: el dinero del vecino vale más. Y te pregunta el Raf, ¿será dinero? Se preguntaban los investigadores. Si yo tuviera dinero, así se dice con el típico y fantasioso de la felicidad, haría todo lo que yo quisiera: viajar por el mundo, comprar lo que se me antojara, sería independiente y tendría el control de mi existencia. En pocas palabras, el dinero me traería la felicidad. ¿No es así? De manera sorprendente o no tan sorprendente, los estudios más recientes nos muestran que una vez que tenemos la cantidad suficiente para llenar las satisfacciones básicas,
el dinero deja de ser una fuente de felicidad. De hecho, una investigación muy conocida revela que los ganadores de la lotería pierden la euforia inicial con bastante rapidez. Al cabo de poco tiempo, su estado de ánimo es exactamente igual al que tenían antes de su buena suerte. Efectivamente, perdón, una vez que hemos acumulado más dinero del que necesitamos para nuestras necesidades básicas, pues la capacidad de disfrutar se va opacando como tratando de compararse. Estoy a la altura de, por ejemplo, los Pérez. Pues no importa qué tanto ganemos, siempre nos va a parecer que los billetes de nuestro vecino valen más. La economía de la felicidad. ¿Qué podemos decir de nuestro tiempo de ocio? Si trabajáramos menos y tuviéramos más tiempo libre, ¿llegaríamos a sentir la tan ansiada felicidad? Los investigadores rechazan tal hipótesis categóricamente. En el llamado mapa de la felicidad del mundo que publicamos o que se publicó recientemente en la Escuela de Psicología de la Universidad de Leicester de Inglaterra, los industriosos Estados Unidos de América ocupan un respetable lugar 23, que los franceses, que gozan de un buen número de semanas de vacaciones, se colocan en un desconcertante lugar 62. Una por una, los investigadores de la felicidad han desautorizado las teorías más conocidas sobre el camino que conduce a ella y han llegado a la conclusión que a la larga las circunstancias como triunfar en la profesión, ser feliz en el matrimonio o incluso gozar de buena salud no te garantizan la felicidad, dice el Rab Lyman. Por lo tanto, te cuestiona, ¿qué es lo que nos haría felices? Esta es justamente la pregunta que deja a los investigadores sin habla. Por alguna razón, dice el Rab Lyman, es más sencillo identificar los factores que no nos dan la felicidad que ofrecer una fórmula práctica para la verdadera felicidad. La felicidad está por doquier, dentro de los libros más vendidos, en las mentes de los creadores de políticas sociales, y es el punto central de los economistas. Sin embargo, sigue siendo esquiva. Concluye Rana Foroohar, la veterana editorialista de la de economía del periódico Newsweek. Entonces, ¿qué podemos hacer para capturar la efímera felicidad? ¿Qué podemos hacer? La mecánica de la felicidad, subtítulo.
Para descifrar el secreto de la felicidad, debemos descubrir, en primer lugar, quiénes realmente somos y cuál es nuestra naturaleza. Lo cual es muy sencillo, dice el Rap Lightman, porque somos el deseo de ser felices, punto. Somos el deseo de ser felices. Punto. En otras palabras, todos nosotros queremos recibir placer y disfrutar. O como lo llama la Kabbalah, somos el deseo de recibir. Punto. En su prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, el Rabbi Yehuda Ashlag nos manda este fragmento que dice así: el deseo de recibir placer constituye toda la sustancia de la creación, desde el principio hasta el final, hasta que toda la incalculable cantidad de criaturas y sus variedades no son otra cosa sino grados y valores distintos del deseo de recibir. Si le puedes subir un poquito para repetir todo esto. Más. Es desde ahí. La mecánica de la felicidad. ¿Y por qué lo voy a repetir? Porque aquí hay una pista enorme para lograr la felicidad. Hay una pista que no vamos a poder captar de entrada en toda su dimensión. Pero si jalamos el hilo por aquí, nos va a llevar a situaciones muy profundas e interesantes sobre la felicidad, sobre nuestro conocimiento interno. Repito, la mecánica de la felicidad, dice el Raf Lyman. Para descifrar el secreto de la felicidad, debemos descubrir, en primer lugar, quiénes realmente somos y cuál es nuestra naturaleza. Y el Raf nos dice, es muy sencillo. Somos el deseo de ser felices. Punto. En otras palabras, dice el Rap Lightman, todos nosotros queremos recibir placer y disfrutar. O como lo llama la sabiduría de la Kabbalah, el deseo de recibir. Todos, sin excepción, todos. Y el Rabbi Yehuda Ashlag, en el prefacio, en su artículo del prefacio a la sabiduría de la Kabbalah, nos dice: el deseo de recibir placer constituye toda la sustancia de la creación, desde el principio hasta el final. Toda la incalculable cantidad de criaturas y sus variedades no son otra cosa sino grados y valores distintos del deseo de recibir. Pero todo es deseo de recibir. Uno muy grande, otro más pequeño, etcétera, etcétera. Todo en nuestra realidad es deseo de recibir. Tal vez estén familiarizados con lo anterior, dice el Rav Lyman, pero nuestra naturaleza, el deseo de recibir, es
mucho más sofisticada y profunda. Esto de profunda yo lo meto, pero es mucho más sofisticada de lo que nos parece. No es tan solo un deseo constante que siempre nos está dando ligeros codazos para buscar la felicidad. No. Este deseo de recibir es realmente lo que nos mueve a realizar todo. Desde las acciones cotidianas, insignificantes, hasta los pensamientos que pasan por nuestra mente. El deseo de recibir busca satisfacción a cada paso y se asegura que no descansemos hasta satisfacer sus demandas. El deseo de recibir es el que determina constantemente nuestro estado de ánimo. Si lo complacemos, nos sentimos felices, nos sentimos bien. Y la vida, como dice el rap, es una canción. Pero si no lo hacemos, estamos frustrados, enojados, deprimidos, nos volvemos violentos y hasta con pensamientos suicidas. El célebre autor irlandés Oscar Wilde definitivamente lo sabía cuando escribió que en este mundo solo ocurren dos tragedias. Una es no conseguir lo que queremos y la otra tragedia es conseguirlo todo. Y dice, la última es por mucho la peor. Es una verdadera tragedia. Puede, dice el rap, que ya lo hayas reflexionado. Lo que tan a menudo pasa para nosotros inadvertido. Y eso es lo más horrendo, digo yo, que todo esto que llamamos deseo de recibir, toda la vida pasa inadvertido de todo. Es como si fuera algo inconsciente en nosotros. Pero la sabiduría de la Kabbalah lo hace advertidamente, o al menos nos ubica en esa dimensión consciente de advertir lo que somos y cómo funcionamos. Y lo que, por cierto, sigo leyendo, constituye la clave para develar el secreto de la felicidad. Es el hecho que una vez que hemos complacido nuestro deseo de recibir, el placer que en algún momento sentimos desaparece. Así pues, nos mete aquí al siguiente apartado, que es la segunda parte de todo esto. Dice así, descifrando el secreto de la felicidad. La Kabbalah nos explica el proceso para lograr la felicidad. ¿Sí? Nos lo explica de la manera siguiente. Primero, deseamos algo.
y nos esforzamos por obtenerlo. En el momento que conseguimos lo que anhelábamos, nos invade una sensación de placer, alegría y deleite. En términos cabalísticos, el primer encuentro entre cualquier deseo y su satisfacción, pues es el punto máximo del placer. Es decir, tan pronto como logramos lo que queremos, el deseo se va desvaneciendo. En pocas palabras, ya no sentimos el deseo por lo que hayamos conseguido. Y como resultado, el placer se va esfumando hasta desaparecer por completo. Por ejemplo, ¿has sentido tanta hambre que crees que podrías comerte un trozo de un filete grueso y jugoso, tú solito sin convidarle a nadie? Bueno, los vegetarianos pueden pensar en un enorme plato de verduras, pero cualquiera de los dos que sea, ¿qué pasa cuando empiezas a comer? La primera probada es un éxtasis y la siguiente es maravillosa. La que le sigue es buena y luego la siguiente va a estar bien. Sin embargo, después va a ir disminuyendo su importancia, desde una maravillosa probada hasta una probada buena o regular. Y finalmente acabas diciendo, ni un bocado más voy a reventar. Disciérnelo, porque esto mismo se aplica a todo, no solo a la comida. Disciérnelo en ti. Ve tu historia, ve tu comportamiento, alértate en estos de los deseos. Y verás que el rap tiene razón. Así pues, podemos pasarnos años soñando, como dice el rap, con el auto deportivo, pero cuando al fin lo tenemos, aunque por unos momentos o días sintamos una emoción inmensa, descubrimos que poco a poco lo vamos disfrutando menos. Hasta que al final, cada vez que lo conducimos, solo pensamos en la gigantesca deuda que hemos adquirido con ese hecho y en el hecho que habrá que pagarla en los próximos 3 años. El profesor de economía Richard Sterling, de la Universidad del Sur de California, que es uno de los pioneros en la investigación de la felicidad, llama a este fenómeno adaptación hedonista. ¿Qué significa? Compro un auto nuevo y me acostumbro a él. Adquiero un nuevo guardarropa e igualmente me acostumbro. Rápidamente nos adaptamos al placer que recibimos. Pero este no puede ser el final de la historia, dice el rap. Después de todo, al describir estos acontecimientos, vemos que todos nosotros anhelamos encontrar el placer duradero. Y pregunta el rap, ¿es posible que la naturaleza nos haya colocado en este círculo vicioso en el que siempre seremos desgraciados? ¿Será la felicidad
tan solo un cuento de hadas que nunca se va a convertir en realidad. Y de aquí pasa al siguiente proceso. Dice así, la fórmula secreta de la felicidad. Y ya veremos por qué es secreta. Y ya veremos por qué es fórmula. Dice así, afortunadamente la Kabbalah nos explica que la naturaleza no es cruel, que de hecho su único deseo es darnos la felicidad que tanto buscamos. Eso es de entrada. Si nuestra aspiración a ser felices no fuera destinada a ser realizada, no habríamos sido creados con ella. Punto. El propósito de la naturaleza es dejarnos o dejar que logremos alcanzar de manera independiente una sensación de total y completa felicidad. No parcial o temporal, sino una felicidad absoluta, perfecta y eterna. Eso dice el cabalista, el maestro cabalista, la sabiduría de la Kabbalah. Y en realidad, remata el Rab, estamos más cerca de alcanzarla de lo que pensamos. De hecho, la reciente tendencia por investigar la felicidad y la creciente comprensión de que siempre permanecemos insatisfechos nos han permitido efectivamente acercarnos a la verdadera felicidad. Estamos comenzando a reconocer el patrón. Sabemos, por lo que hemos visto, que la felicidad no depende de qué cantidad de dinero ganamos. De hecho, no tiene relación alguna con cualquier placer terrenal que tratemos de recibir. Tiene que ver con algo más profundo, tiene que ver con nuestra condición interna. Estamos empezando a descubrir el hecho fundamental, dice el Rab, que la felicidad puede ser lograda solo si utilizamos un principio distinto de gozo. Un principio distinto de gozo. La sabiduría de la Kabbalah, dice el maestro, nos ayuda a resolver el problema de la felicidad desde su raíz. Desde su raíz, repito. Ya hemos explicado la razón por la que nunca experimentamos un placer duradero. El encuentro del placer con el deseo neutraliza de inmediato el deseo. Y al ser neutralizado, pues nos impide disfrutar del placer. Se acaba el placer. Así que el secreto de la felicidad, nos explica la Kabbalah, es agregar otro ingrediente a este proceso. Y este ingrediente lo llamamos la intención. Allá ya hemos definido qué es esto de la intención. Esto significa que continuamos deseando como antes, ¿sí? Solo que le damos un nuevo giro al deseo. Lo dirigimos hacia afuera de nosotros.
como si estuviéramos dando a otro, dice el Rab. En otras palabras, esta intención de otorgamiento convierte a nuestro deseo en un conductor del placer. Y esto es lo que estas son palabras mías, esto es lo que vamos a profundizar en la sabiduría de la Kabbalah. Y esto es lo que vamos a aprender y a habilitarnos a hacer para conseguirlo. Y para esto necesitamos profundizar en la sabiduría de la Kabbalah. Bueno, sigo leyendo. Si elevamos nuestro deseo al plano espiritual, en función de dar o de otorgar, el placer que sentimos nunca va a parar. Continuará fluyendo a través de nuestro deseo, siguiendo nuestra intención. Y nuestro deseo podrá seguir recibiendo continuamente sin nunca llegar a saciarse. Y esa es la fórmula para el placer interminable o la felicidad duradera. Cuando uno aplica esta fórmula, pasa en realidad por una transición muy, pero muy profunda y se empieza a sentir diferentes tipos de placer. Los sabios de la Kabbalah o la Kabbalah los llaman a estos diferentes tipos de placer espirituales. Y dice el Rab, justamente son eternos. La verdadera felicidad, remata el Rab, se encuentra a la vuelta de la esquina, esperando a que aprendamos cómo experimentarla, cómo agregar la intención correcta a nuestro deseo. Al estudiar la sabiduría de la Kabbalah, adquirimos esta nueva intención espiritual de manera natural y empezamos a recibir conforme al deseo de la naturaleza, o sea, plenamente. Y es por eso que la Kabbalah significa recibir. En hebreo, por supuesto, del verbo lekabel, ya que es la sabiduría que justamente nos enseña, ojo aquí, cómo recibir el placer duradero. Y eso es lo que vamos a estudiar. A eso es a lo que vamos a llegar a habilitarnos en el saber recibir, en recibir correctamente. Porque eso es lo que nos va a llevar a distinguir los placeres que los cabalistas llaman placeres espirituales y que tienen una característica muy importante. Son duraderos, son eternos. Por eso la felicidad de un cabalista es eterna y constante. Y por eso el sabio cabalista no te lo dice por decírtelo, tienes que venir y verlo por ti mismo. Ven y ve.
para que esto se pueda comprobar en ti mismo. No basta, no es lo correcto leerlo nada más. Hay que comprobarlo en ti. Y por eso es ven y ve, que en hebreo es boré. Ven y ve. Bien. Con esto terminamos estos dos espacios y la próxima vez, o sea, mañana o la próxima lectura va a continuar con lo que el maestro llama el amor verdadero. Bueno, con esto vamos a dar por terminada esta grabación y esperamos seguir adelante con ello. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Gracias a todas. Gracias a todos. Que les vaya muy bien. Gracias, amigos. Gracias, One. Cuídense.